Siempre fui muy curiosa y muy creativa. Desde muy pequeña supe que quería ser artista. Si me preguntaban qué quería ser cuando sea grande, decía quiero ser profesora de plástica o de arte. Yo soy Juliana García Bello, soy de acá, Foina, soy de Río Grande, nacida y criada acá en la isla. Dentro del diseño me considero diseñadora y artista textil. En la isla nosotros tenemos un contacto muy directo con la naturaleza. Me gusta mucho el arte, siento que el arte viene vinculado con la naturaleza y como poder encontrar la belleza en las cosas. Por eso creo que un poco hago moda sustentable. Adios, adios, adios to your afternoon. 'Cause tonight I'll be forever following the Colosseum moon. Yo como que tenía ganas de hacer algo nuevo, ¿no? Como que quería tener una experiencia como un poco nueva, no sabía, hacía muchos años que vivía en Buenos Aires y le propuse a Santiago, a mi marido, como de ir a otro lugar. Nos fuimos de viaje a Alemania, a España, a Holanda, hicimos como un viaje y nos dimos cuenta que nos queríamos ir a vivir afuera un tiempo. Y aplicamos a un montón de cosas y yo apliqué al Fashion Makes Sense Award y al Fashion Clash. Son 2 concursos en Holanda y quedé en los 2 seleccionada y fui la ganadora de ese concurso. Y nos quedamos en Holanda, dijimos bueno vamos a quedarnos acá y Holanda a mí me profesionalizó, ¿no? Como que hizo que yo sienta que lo que estaba haciendo realmente era profesional, que no era una alumna ya de la facultad, que ya no era una junior, sino que recién ya estaba como inserta en el ambiente. Y durante el coronavirus me di cuenta que me podía presentar al Redress Design Award, que es un concurso en Hong Kong. Y bueno, y fui la ganadora del Redress Design Award en 2020. Y ahí en ese momento me di cuenta como que, no sé, que lo había replicado un montón de gente. Y ahí es como que se destapó una olla que ya venía como en el nicho, como que todos mis colegas sabían quién era García Bello porque había participado en un montón de BAF Week y de Semana de la Moda, pero era muy de nicho, ¿no? Como de diseñador. Y de pronto eso, todo el mundo que le interesa el diseño sabía que García Bello era una marca de moda sostenible basada en la metodología upcycling, una metodología que nosotros acá en nuestro taller fuimos desarrollando con el tiempo, ¿no? Yo vengo de una familia muy humilde, somos personas muy trabajadoras, en general nos ha costado mucho como lo económico, no somos personas derrochadoras, muy desde el trabajo de apreciar lo que tenemos, de cuidar lo que tenemos. Quizás vengo como de un camino, ¿no? De entender como el descarte como un poderoso elemento a transformarse y que luego sea algo increíble. Eso es algo que yo aprendí de mi familia y creo que todos fuimos aprendiendo eso. Si bien mi familia, no tengo familiares que sean artistas o que se hayan dedicado al arte como una profesión, sí tenía ese vínculo como con la indumentaria, sobre todo desde mi parte materna. Mi abuela toda la vida me ha mandado ropa hecha con ropa en desuso en general. La sensibilidad acerca de los textiles viene un poco agarrado de ese lugar, ¿no? Como de ropa hecha a mano por seres queridos, ¿no? Sí siento que a partir de la crisis, muchas personas dicen eso, ¿no? Como el upcycling viene de la crisis, ¿no? Esta palabra que utilizo mucho. Y sí, un poco es así, ¿no? Como que, bueno,
Sí, es un lugar humilde, es un lugar triste, a veces no se tiene lo suficiente, pero podemos generar belleza en nuestro entorno y podemos vivir de una manera mejor con pequeñas cositas, ¿no? Haciendo pequeñas cosas. Y eso creo que es algo que aprendí de mi familia, ¿no? Darle valor a aquello que no está en uso, siempre lo digo, es algo que aprendí de ellos. Me fui a estudiar en el 2007 a Buenos Aires, estudié diseño indumentaria en la Universidad de Buenos Aires. No es simplemente ir a hacer ropa, sino que tener un pensamiento crítico sobre la indumentaria. Para mí la FADU fue como un lugar en donde me di cuenta que era posible otra vida, ¿no? Como otro lugar, otras compañías, otras personas. A mí la facultad me sirvió no solo para estudiar, sino para como entender cómo funcionaba la sociedad en otros aspectos, ¿no? Mientras que yo cursaba la tesis en la facultad, llegué al final y me acuerdo que mi mamá me acompañó y llaman a 3 alumnos. Me llama Fiorini, que es la directora de la cátedra, y me dice, bueno, Juliana, sos el mejor promedio del aula, tenés un 10, y yo como que no lo podía creer, como que no lo esperaba porque había tenido un 2 en una primera entrega. Y eso como que me hizo confiar mucho en mi trabajo, como que dije, bueno, sí, la mirada propia, uno cuando llega y tiene como que está formado como con sus conocimientos, sabe cuál es como el proceso, ¿no? Como que uno tiene que saber confiar en uno, no guiarse tanto por el resto, sino también poder confiar en uno. Recién en el 2017 yo estaba trabajando para una marca en La Plata. En el momento que estaba trabajando con la marca me di cuenta que no era lo que quería hacer. Como que dije, esto no me interesa, no me interesa estar buscando en este lugar. En esos años vivía adelante de la casa de mi abuela. Como que hubo unos 2 años que viví con mi abuela. Y un día volví de trabajar y me tomé unos mates con ella y ella me dijo como que se sentía triste porque como que ya estaba vieja, no sabía qué hacer, aburrida. Y me di cuenta que como que en mi archivo había muchas prendas que para mí eran naturalmente mías y como que no les encontraba nada raro, pero como que hice algo que se hace en antropología, que es como que mirar un poquito de lejos y poder como observar eso que tenemos ahí. Me di cuenta que era ahí, que era como desde chica de tener pantuflas hechas de jean con botones en ojitos y eran perro, como toda esa cosa que era como, ay no era industrial esto lo hacía mi abuela pero con ropa vieja. Entonces en ese momento volví a la casa de mi abuela y le dije a mi abuela como, ¿hacemos una colección juntas? Entonces estuvimos juntas haciendo esa colección y bueno, nada, luego de ver que yo tenía como un potencial ahí, que tenía como algo que ya se había hecho, ¿no? Como teníamos 50 prendas más o menos y yo todo lo empecé a registrar como en un cuaderno, escribía desde la historia hasta todos los pensamientos más de diseño, que a mí me sirvió porque mi abuela fue como esa parte como más técnica, pero yo con la facultad logré como que eso se transforme en un pensamiento de diseño. Dije, bueno, quizás esto es interesante como para presentarlo en algún lugar, como que en ese momento nadie hablaba tanto de la sustentabilidad o del upcycling, y se abrió convocatoria para el concurso de autores de moda Buenos Aires y le pregunté a mi abuela si quería que nos presentemos. Ella como un poco como, bueno, sí, si vos decís, nos hacemos, no sé, como que no entendía muy bien qué era lo que íbamos a hacer. Cuestiones que nos presentamos en autores de moda y quedamos para Buenos Aires Fashion Week con mi abuela. Con Santi nos conocimos en La Plata, como en el 2016 más o menos. Él es fotógrafo, así que como muy rápidamente como conectamos. Él vive también como artista, entonces el camino del artista es como muy arduo, por momentos es muy triste, muy solitario, porque es como incierto, porque no sabes bien hacia dónde vas, qué es lo que estás haciendo. Por momentos te sentís como
esto que estoy haciendo no es normal y que otro como que te ponga el visto bueno en lo que estás haciendo es como algo para mí importante, ¿no? Como decir, bueno, estoy acá tejiendo. En Holanda empecé un proyecto que se llama Cuidar las Memorias, que era cubrir los objetos de una persona fallecida en Holanda con una técnica de cestería. Y claro, al principio cuando lo empezás a hacer decís, estás medio loco, pero Santiago apoyaba eso. Entonces un poco es como que estar con alguien con el que de repente no te sientas como sapo de otro pozo, sino que saber que estás haciendo las cosas y que ese otro que está acompañándote dice, sí, hacelo, me hace sentir como muy cómoda. Yvonne, waving left to right with her metallic hand, telling her what lies within the sand, sharing her dreams with me. Oh, I don't know, Yvonne. I don't know what I do. I don't know what I do. Vivimos en Holanda 5 años, fueron un montón de años, entre esos el COVID, que para nosotros fue como algo como para todos, ¿no? Muy movilizador y cambios en nuestra manera de pensar y de estar. Y nuestra idea como primera siempre fue volver a Argentina, como que nunca fue ir y quedarnos a vivir para siempre, siempre fue como queremos tener una experiencia de vivir en otro país, entender otra cultura, cómo nosotros nos adaptamos a esa cultura, qué sacamos, qué aprendemos. Entonces fue como, bueno, no, en realidad no nos dan muchas ganas de seguir en Holanda. Y finalmente decidimos volver a Argentina, como que fue como, bueno, no, volvamos a Argentina, que es donde está la gente que queremos, la gente con la que queremos seguir construyendo. A mí la Argentina me sirve muchísimo en mi manera de pensar. Yo pienso como argentina, entonces como que la manera en la que yo construyo conocimiento es a partir de ser argentina y de la cultura, ¿no? Como que me inspiran mucho mis amigos y la manera en la que trabajan mis colegas, me parece como muy inspirador para otros lugares del mundo. Entonces decidimos venir acá al sur, que es, para mí es un lugar como muy inspirador, en el que puedo como abrir la ventana y mirar la estepa y tener momentos de tranquilidad y una cercanía a la naturaleza como que en muchos lugares del mundo ya no existe, ¿no? Como para nosotros es natural que hay lugares en donde no caminó nadie en la vida. Bueno, eso no pasa, ¿no? En Europa no pasa, todos los lugares están habitados y todos los lugares están retocados y como moldeados para las ciudades y las personas. Pero Tierra del Fuego es un lugar como así natural. Y para mí eso es como, sí, como medio una bendición, ¿no? Estar en un lugar así tan mágico, ¿no? Como que podamos tener una conexión como muy, muy cercana a esa naturaleza. Siempre mis talleres fueron en mi casa, siempre tuve taller dentro de casa y me gusta que en algún momento se me despierta una luz y puedo ir a mi taller y estar ahí, o de mi taller puede venir hacia mi cocina y en mi cocina puede ir a la pieza, como que el taller está en mi casa. Y en Holanda pasó eso, como fuimos a buscar casa, vivimos en un sótano, mucha gente como que romantiza el estar en Europa y también han romantizado como, ay, García Bello, qué sé yo. Pero no, vivía en un sótano con Santi, re oscuro, bastante horrible, pero que si ven los videos van a decir qué hermoso, pero porque intentábamos como que el único espacio que teníamos sea habitable y lindo para estar. Y nos dimos cuenta que como que abrir nuestro espacio de trabajo, por más precario y humilde que sea, hacía que otros colegas como recién incipientes como en el diseño vean posible que podían tener una marca, ¿no? Como que no hace falta ganar un premio increíble para tener una marca, que todos arrancamos en el living de casa o en el comedor de nuestras casas
naturalizar eso, ¿no? Como que, bueno, esa es la forma en la que arrancamos las personas que no tenemos como un soporte económico detrás muy grande. Bueno, mi trabajo es hacer moda de manera sustentable, lo que la gente conoce como sustentabilidad. A mí me gusta llamarlo como slow fashion, que es como una manera de trabajar en la que uno trabaja pasito a pasito en conciencia, entendiendo como el tiempo humano. A mí me gusta entender como el tiempo humano, el tiempo de la naturaleza, como que hay siempre como eso está dentro de mi trabajo y es como re importante. Entonces, bueno, en nuestro trabajo intentamos generar metodologías en las que podamos recuperar material de descarte, material que está en desuso, material que puede ser que esté en desuso porque la industria lo descartó sin uso, puede ser que esté en desuso porque en el medio del proceso hay parte de material que quedó obsoleto porque puede llegar a ser recortes de textil, etc. O porque hay personas que desechan su ropa, ¿no? Como que hay muchas aristas en esa parte del descarte. A mí me interesan todas, pero en mi marca trabajo en el descarte que hacen las personas. Si bien armo sistemas de producción para marcas o para industrias, en general me interesa mucho trabajar como con la ropa que perteneció a alguien, que fue de alguien, que alguien la usó. Entonces, en ese punto lo que hago es recibir ropa. En general, sé que ropa, con el tiempo me fui dando cuenta que cuál era la ropa que me gustaba analizar. Me gustan las camisas, me gustan los manteles, me gustan las sábanas, las cortinas, las fundas de sillón, como todas esas cosas me interesan mucho el material y pensar que la única manera en la que la ropa es sustentable es conectando con la ropa. Entonces, cuando en general doy talleres, están más vinculados a que las personas puedan encontrar un vínculo emocional con esa ropa, porque va a hacer que luego te sea muy difícil tirarla a la basura. Entonces, me resulta muy interesante ese punto. Como saber que a mí me llega ropa que fue de alguien y para mí tiene un valor muy grande y que en general ese valor hace que yo no la tire o que no termine en un basural. Como intentar poder conectar con la ropa es para mí un punto muy importante. Bueno, es difícil dar un consejo porque somos todos muy, muy diferentes, pero en general a mí me parece que las personas que elijan cualquier carrera, ser honestos como con lo que les interesa, explorar su propio universo, me parece que es un lugar muy sabio, porque al ser todos diferentes tenemos voces muy diferentes y todas las voces son válidas, entonces está bueno como poder conectar con nuestra propia voz interna, hay algo que siempre tenemos para decir, entonces poder saber como cuál es esa voz que queremos expandir, queremos compartir, es como súper importante. Entonces, si alguien quiere estudiar diseño de indumentaria, en general yo iría por primero explorar un poco mi propio universo, entender como de dónde vengo, quién soy, dónde estoy, qué tengo para decir, cuál es mi historia, cuál es esa historia que resulta interesante al resto, que a veces no es una historia extraña. En general, la historia que tenemos para contar es esa historia que cuando yo la cuento, a mí me pasó con lo de mi abuela, que cuando yo la cuento, vienen otras personas a decirme como, ¡ah, mi abuela también! Y para mí eso es mágico, ¿no? Como poder despertar en otro un recuerdo que sentía que no tenía o algo que sentía que no tenía valor, ¿no? Entonces, desde ese lugar me parece como que es interesante, ¿no? Saber reconocer ciertas historias, ciertos relatos que hacen que despierte algo en el otro. Yo creo que ahí hay una cuota del artista, ¿no? Como poder transcribir la historia de otros bajo tu propia voz también, ¿no?
encanta la palabra recordar. Me acuerdo que Eugenia Limeses, una profesora que tuve en primer año de la facultad, dijo que recordar es volver al corazón. Siento que en algún punto, como lo que hago en general, me acuerdo que cuando dejé mi primer prenda en la Fundación IDA, que es la Fundación de Diseño Argentino, yo en ese momento sentí que ya estaba siendo un poco recordada. Como que había alguien que estaba cuidando de mí o de mis cosas sin que yo las tenga. Entonces, siento que en algún punto, no sé si me interesa ser recordada, siento que lo que hago habla de una generación. En general, cuando veo a mis colegas de mi generación, digo como, bueno, cuando salen ellos, yo también me siento un poco ahí, y cuando yo salgo en algún lugar, siento que ellos están un poco ahí. Si sirve de algo para el bien, ser recordado es interesante. La vida es como mucho más relajada de lo que uno imagina, que aprecien a las personas que tienen a su alrededor y al mundo, que es muy finito, no es infinito, sino que todo lo que tenemos puede no existir, entonces está bueno que lo cuidemos. Soy Jorge Damián Flores, nacido en Río Grande, fotógrafo. A mí me gustaba la fotografía y me compraron una camarita chiquitita. Me acuerdo como cosa básica que yo iba en el segundo año del secundario y sacaba fotos. Por hobby me gustaba. Sacar una foto es tratar de todo lo que uno está viendo, encuadrar. Vieron que en las cámaras se habla del encuadre. Cuando uno encuadra algo, tiene unos límites. Uno mete el ojo y ve lo que ve. Entonces uno pone o saca o acomoda lo que hay frente a uno. Cosas que uno quiere mostrar que le parezcan moderadamente lindas. Y eso es linda, la vieja historia de qué es lindo. ¿Y se puede medir los gustos? No. Te gusta y listo. Nací en Río Grande, y no es que me ayudó ni me ayudó, yo estaba acá, qué sé yo, uno está en el lugar donde está y vivimos como podemos. Mi familia tenía un comercio medianito, que con eso me mantenían suficientemente bien. No fui de esa gente que tuvo, digamos, necesidades. Las necesidades eran de que a uno le gustaban hacer cosas, y me gustó la foto de chiquito de 10 años supongo. Y uno quería ver más y más, entonces al ver las revistas quería ver qué había, qué tenía. Pero bueno, al estar en Río Grande y haber pocos fotógrafos, por suerte, todo hace mucho tiempo había poco. Entonces empecé a sacar cumpleaños, casamientos, fiestitas, y también yo compraba revistas en los kioscos y veía lo que se podía ver. Y también estaba la televisión que mostraba cosas. Y uno iba al cine, y cada tanto había alguna película en donde se veía algún fotógrafo y veía cosas. Y uno quería hacer eso, quería mostrar lo lindo. Cuando yo era chico iba al puente sobre el Río Grande y me gustaba verlo. El puente que se cayó en el 2011 era una maravilla para mí. Entonces iba a los amaneceres, a los atardeceres, ponerlo en perspectiva con el lente más ancho, con teleobjetivo, con hielo, sin hielo. Y era el puente, mi puente sobre el Río Grande, el puente que alguna vez transité, y después me iba al Cabo Domingo, caminar y meterse en las olas, cerca de las olas, tratando de que no te moje la cámara en las olas, que alguna vez te pasa, y descubrir la maravilla de Tierra del Fuego.
Básicamente el mundo es así. Vas al colegio y vas viendo a las chicas, los chicos, bueno, pasa el tiempo y obviamente alguien aparece y la mirás y te das cuenta. Y bueno, uno va viendo hasta que por fin alguna persona coincidimos y ahí está. Y te pones de novio y te casás y ya está. Y bueno, y era alguien que me acompañaba, Marilu Andrade, y bueno, lamentablemente ahora no está. Como eso fue hace 16 años que partió, lo puede tomar casi con cierta, como diciendo, ya está, no, ya está nada. Pero bueno, ella me acompañó mucho. Obviamente si te casas con alguien te está acompañando, pero no es que me acompañó, porque uno no sabe cómo son la famosa frase, cada pareja es un mundo. Bueno, ella me acompañaba mucho y estuvimos unos 23 años juntos hasta que partió. Le digo partió porque sí, se fue un día, pero bueno, trato de dejarlo ahí. Y el hecho de que tu mujer te esté acompañando por la playa, sacando los pajaritos, digo los pajaritos porque viste que esos aves playeras que llegan, que ella vaya y me acompañe en el auto hasta por donde puedes llegar con el auto y que te acompañe, era genial. Que la persona que vos querés, que está a tu lado y que amás, también te ayude a ir a sacarle fotos a los pajaritos. Y en su momento y a las motos y a las carreras de autos. Después lamentablemente empezó a tener problemas de salud y bueno, se hizo más complicado. Pero siempre estaba. Pero bueno, siempre está y bueno, a veces ya no está más. Y así pasa. Yo seguía vivo. Mal, pero vivo. Y es todo complicado porque a veces, viste que suelen decir, no me lo creo, no sé, hay un solo amor para cada persona en la vida. Hasta ahora Marilu fue mi amor en la vida. Qué sé yo, no sé qué podrá pasar. Porque como ya el dolor de aquellos tiempos que por ahí te deja así, porque cuando viene la nostalgia, pero bueno, hay que seguir adelante. A mí se me ocurre que el amor de pareja es de lo más definitorio que hay en la vida de las personas, pero después, claro, cuando eso no está, tenemos la familia. Y la familia inmediata y cercana es, si todo está más o menos normal en la vida, es lo más importante que queda, porque la familia de la persona que ya no está sigue siendo parte de tu familia. Vamos un poco para atrás. Cuando yo abrí los ojos y me di cuenta que mi viejo estaba trabajaba en un comercio que hacía masas, panes, pizzas, panchos, licuado, alfajores, masas y eso. Por el año 74, 75 cambia rubro de comercio, una especie de pequeño de ramos generales. Ahí ya no se vendía más comida y yo de paso vendía cosas de fotografía. A ver, me autocalifico de alguna cosa. Era medio estudioso, curioso y qué sé yo, entonces era buen alumno y había que poner un nombre medio local. Pues decía, ¿qué le va a poner? ¿Casa Pingüino? No, queda muy... Gaviota, no, qué sé yo. ¿Qué le va a poner? Cabo Domingo, no. Y entonces, Paloma, no. Entonces acá yo ya iba a pescar. Yo fui, por la duda le cuento, yo fui un pescador de los que le gustaba ir a pescar al Río Grande. Y yo descubrí que había unos pájaros por ahí. Descubro que había unos biguá. Biguá. ¿Qué es un biguá? Un cormorán negro. Y había por los ríos siempre. Entonces le vamos a poner Casa Biguá. En el actual puente caído, en el que están los cables que sostienen a lo que tiene las torres del puente viejo, hay
muchos biguá o biguaces, que el nombre biguá es un nombre guaraní, que es un pájaro que anda por el Paraná y por todos lados supongo, en el Amazonas. Los pájaros viajan y se acostumbran al frío. Y acá también andan y comen pescados, que los agarran y se los comen. Y están posados ahí. Yo le puse ese nombre al negocio. Y quedó Casa Biguá. Bueno, la vida es la vida y hay que transitarla lo mejor posible. El asunto es cuando tenés un trabajo, hacerlo con ganas. Yo he descubierto una frase que la miraba en películas de los norteamericanos y dice, gracias a Dios es viernes. Yo digo, pero ¿por qué gracias a Dios es el viernes? Estás laburando. No puedes tratar de vivir bien todos los días y que el viernes sea un descanso, pero que no sea nada tan fantástico. Que trabajes bien en lo que haces, ponele ganas, hacer lo que tenés que hacer, hacer tu trabajo bien. ¿En cuál? En todo. Entonces uno ve que no se hace el trabajo con ganas. Muchos no hacen el trabajo con ganas. Hacer tu trabajo, lo que te tocó hacer, hacerlo bien. Y ponele ganas. Hay algunos pocos, pongámosle así, bendecidos. ¿Qué sería bendecido? Bueno, ponele lo que quieras. Bendecidos que te dicen bien, sos jugador de fútbol, jugás a la pelota, a los 12 jugabas a la pelota, a los 15, y de pronto ganás millones por jugar a la pelota. ¿Quién tiene tanto beneficio como ser Montiel, que te tocó cerrar el Mundial del 22? Porque la verdad yo no lo conocía, Montiel. Hizo el gol. Lo más fantástico de la historia del deporte argentino de los últimos tiempos. ¿Por qué no pateás como Montiel en tu trabajo? My life's okay, I've seen the highs of freedom, highs of loving, highs of living. My life is fine. Through my pain and tears, I am not fighting time. Live to laugh, live to cry, wonder why. Para mí Rafaela Benítez es una mujer que ama hacer, crear, imaginar. Me gusta el arte, me gusta la cultura, me gusta el espectáculo, me gusta la tendencia. Siempre mi vida se ha guiado por ese camino, o los programas que he hecho siempre en la vida, hablando de trabajo, ¿no? Se han orientado en ese sentido, porque me encantan, por ejemplo, las transformaciones. Me encanta ver algo en un estado y cómo en el tiempo evoluciona y lo podemos ver de otra forma, lo podemos ver mejor. Y como persona, soy una mujer que ama a sus hijos, que soy una mujer muy creyente. Creo que en mi vida algo en lo que yo me baso y me fundamento mucho es en la fe. Soy cristiana desde que tenía 7 años, tengo 62, y siempre también he seguido y me he aferrado a la fe, porque considero que más allá de todo lo temporal, de todo lo pasajero, de lo que vivimos en el día a día, tenemos que tener algo superior y ese algo superior también tiene que ver con lo espiritual, y es mi fe en Dios. No podría decir otra cosa que eso. Esa soy yo. But through the haze I'll live my love, live below, live above. Yeah, my life's alright. Más allá que mi papá tenía un carácter más conservador y mucho más serio, fue también un generador de muchas cosas hermosas y enseñanzas. Y mi vieja, que era un tiro al aire, recordarla siempre también con mucho amor en todas las cosas que nos hacía. Por ejemplo, ella era modista
y nos hacía toda la ropa. Nosotros veíamos en las revistas que antes se le decían figurines, ¿no? Que donde venía la moda, o íbamos al centro y veíamos un vestido con mi hermana, me acuerdo, y mi mamá se sentaba a la máquina de coser y lo hacía tal cual. El proveernos de otras cosas que hoy por ahí son tan lejanas, ¿no? Comparándolo con lo que vivimos nosotros con nuestros propios hijos, pero bueno, el título sería Una infancia feliz, porque realmente fue así. Cuando terminé la secundaria, yo fui al Bachillerato Humanista Moderno en Concordia. Quería ser profesora de biología. No sé, no me preguntes por qué, pero me encantaba la biología. Pero cuando entré al profesorado de biología, había tanta cosa de, no sé, tanto, que era como que estaba estudiando, me parecía que en un momento estaba estudiando medicina. Y se me complicó. No sabía cómo decírselo a mi papá, hasta que tuve que tomar coraje y decirle, papá, necesito decirte algo, voy a abandonar esta carrera porque la verdad es mucho, pero impresionante lo que tenía que estudiar, me acuerdo en ese momento. Entonces me dice, o estudiás o trabajás, como te decían los padres antes. Entonces, si no vas a estudiar, anda buscando un laburo. Y en ese momento dije, pero también me encanta enseñar, dar clases. Yo me imaginaba también frente al aula enseñando, bueno, de hecho jugábamos con mis hermanas, ponía las sillas, poníamos sillas y eran 2 alumnos nada más, pero yo siempre era la maestra. O sea que ya lo jugaba desde chica también. Y digo, y si me meto en el magisterio, en aquel entonces cambiaba de magisterio a profesorado de enseñanza primaria. Entonces me dice, bueno, te inscribís y estudiás. Así que me decidí, me apasionó la docencia, me encantó, siempre buscando esto de innovar, ¿no? Después de ahí ya comenzábamos también a trabajar un poco en los medios de comunicación. Oscar Ibáñez, que mi pareja en ese momento había llegado y le habían dado la dirección de FM Líder. Entonces yo, que venía también con esto de locutora, metía un programa de locución a la noche. Y también en esa misma semana que yo llego, en el año 92, me voy a probar a Canal 13 porque necesitaban una conductora para el noticiero de la noche. Pude seguir hasta el año 98, cuando en el año 98 decido dejar la docencia, no porque no me gustara, sino porque ya no me daban los tiempos, los chicos, ya estaba embarazada de Valentina, o sea, venían otro montón de cosas, y bueno, tuve que decidirme por los medios de comunicación. Entonces, a partir de ahí, ella se sintió también como acorralada, porque ahora está arrepentida de The days of wine and roses, laugh and run away like a child at play. Bueno, yo hay algo que repito desde que tengo uso de razón, que la radio es mi vida. Es el lugar que yo encontré donde tengo toda la libertad, donde puedo ser quien soy, y hoy por hoy yo no concibo mi vida sin la radio. That wasn't there before. Cuando uno dice algo o convoca, a veces no tiene la dimensión o la magnitud del impacto, o si las cosas llegan en el momento en que uno lo dice. Y la televisión fue un descubrirme, fue un descubrir una nueva faceta en mí, porque cuando llego a Tierra del Fuego a vivir con mi familia, yo no tenía idea de lo que era estar haciendo locución ante cámara. Entonces un día me fui a probar. Y no es que fue como un complemento más de lo que yo digo de la radio, sino que fue algo totalmente diferente, original. Me gustó muchísimo incursionar en televisión, porque también es otra cosa, te da otras posibilidades, otro vuelo. Así que es maravilloso hacer televisión también. Bueno, a todos nuestros invitados, por supuesto, por haber estado con nosotros en esta tarde de viernes, el programa que más nos gusta hacer, lo que realmente nos llena el alma, y lo hacemos con mucho amor. Ojalá se note parte de esto del otro lado, y gracias a la producción, que sin esta producción impresionante que tenemos en Tierra de Todos, nada sería posible.
llegar a ser quien soy hoy fue una búsqueda, fue trabajar también en mí mucho, fue paulatino, yo creo que fue dándose. Soy de mirar mucho a mi alrededor para aprender. Yo veo a las generaciones de hoy que aunque muchas cosas no la entiendo, me pasa en el trabajo. La radio, por ejemplo, que es el lugar donde hoy estoy, ha evolucionado también tanto a la par de todo esto que trae la tecnología, la informática, las redes, todas estas cosas nuevas. Y por ahí hay cosas pero que no las capto ni ahí, de lo que hablan, de lo que dicen, de lo que se viene, pero trato de observar. Y trato de darle espacio, trato de entender a la juventud también. Quiero nutrirme, quiero crecer, no quiero quedarme estancada. De hecho, si te tengo que citar un ejemplo, el programa nuestro de la mañana tiene 4 generaciones interactuando. ¿Te imaginás lo enriquecedor que es todo eso? Entonces vos decís, no todos tenemos el privilegio de estar tantas generaciones y que cada uno puede aportar lo suyo, su punto de vista, su parecer, y nos enriquecemos, nos nutrimos, crecemos de esa manera. Y a mí me gusta eso. No es que me voy a hacer la joven, no me iba a decir pendeja, no es que me voy a hacer la jovencita ni nada, ni ponerme a la altura de ellos, pero cuando podemos cruzar esas generaciones y lo que pensamos uno del otro, de la situación, y sí, a mí por ahí me tienen como una vieja chapada a la antigua, y el otro es el más, bueno, pero eso está bueno también. He hecho tantas entrevistas en mi vida y a tantas personas que también han dejado como su huella en la vida, ¿no? Pero una vez vino una artista, Ana María Bobo, me acuerdo su apellido, estuvo en la Casa de la Cultura, la entrevistamos en el canal, estábamos en Tierra de Todos, y ella habló mucho de los recuerdos, habló mucho de lo que son los recuerdos en nosotros. Ella dijo que los recuerdos son como esa linterna que uno lleva sobre el hombro y van alumbrando el pasado. Y después habló de que nunca teníamos que olvidar ese pasado, porque uno muchas veces reniega del pasado. ¿Viste cuando uno dice psicológicamente, tengo amnesia selectiva porque decidí borrar esto y aquello, ¿no? Esas personas que dicen, fue muy triste, y yo lo entiendo y me pongo en ese lugar también porque deben ser traumáticas las situaciones y que uno las quiera borrar y no recordarlas nunca más. Pero ella nos decía que todo forma parte también de nuestra vida, que los recuerdos, ¿no?, también nos nutren y nos fortalecen y nos hacen ser quienes somos. Esa frase a mí me quedó, pero te estoy hablando del año, no sé de qué año. Y esa mujer que vino una sola vez acá a Río Grande y que esa noche brindó ese espectáculo, dejó esa frase. Los recuerdos son esa linterna que van alumbrando nuestro pasado, y habló de eso, habló mucho del pasado. Yo agradezco lo que he vivido, pero también, bueno, todo lo que ha pasado también lo he podido llevar gracias a la fortaleza, ¿no?, que uno tiene, que uno también la construye. Vos dijiste la palabra construcción, claro que sí, todo es una construcción del día a día y uno se va fortaleciendo y tal vez las decisiones que tomaste antes y vos mirás y decís, qué pava, cómo pude hacer eso, ¿no? Cómo me pude equivocar de esa forma, de esa manera, pero ya está, ya lo viviste. Hoy no lo podés modificar, hoy tratá de hacer algo bueno, nada más, mejor. Hoy hablamos mucho del momento del silencio, de la contemplación, de pararse. A mí me está pasando en este momento puntual de mi vida. Yo estoy atravesando una situación que nunca lo imaginé, para mí impensado, pero que también entiendo que fue necesaria, porque si no hubiera sido así, yo hoy no estoy en este tiempo de reposo, pero del reposo y del descanso, no decir no, estoy trabajando, porque cuando puedo arranco y voy y me meto y hago cuando me siento bien, pero decir, hay que frenar un poco en algún momento de esto de hacer, generar, dar, total, controlar todo, y también mirarse un poco hacia adentro, valorar otras cosas. De eso se trata, creo, la vida, ¿no? Y yo lo estoy aprendiendo en este tiempo, a mis 62 años y con estas circunstancias, estoy aprendiendo a disfrutar del silencio, de esto, de contemplar, de quedarme,
de decir, bueno, no hay nada que hacer. ¿Qué se hace cuando no se puede hacer nada? Nada. Descansás, lo pensás mejor, ¿no? Y después ves cómo continuar. La pregunta que me puedo hacer hoy, ¿por qué no disfruté más las cosas, digamos, no las tangibles, sino esas otras, las intangibles, ¿no? Las que no se compran con nada, las que tienen que ver con el compartir, con el disfrutar? Esa es la pregunta que me hago. ¿Por qué no lo disfruté más? ¿Por qué no estuve tal vez más presente en la vida de mis hijos, ¿no? Porque no es que los abandoné, pero como yo quería suplir todo, que no les falte nada, que por eso lo que te contaba, al principio tenía 4 trabajos. Entonces pensaba que generando y haciendo, ellos no les iba a faltar nunca nada, iban a estar felices, y tal vez les robé tiempo de estar con ellos. Entonces, ¿por qué no disfruté más el tiempo, ¿no?, que tenía cuando eran más chicos, por ejemplo? Hoy lo disfruto igual, porque son adultos todos, y hoy desde otro lugar nos juntamos, hablamos, compartimos, pero bueno, sí, me faltaron esas cosas y esos momentos. Entonces hoy también valoro ese tiempo. Eso es oro en polvo el tiempo. Es lo que tenemos para decirnos te amo, para abrazarnos más, para el mensaje, pero el mensaje desde el alma, desde el corazón. Ese tiempo, el decir, como decimos con mis amigas, ¿no? Cuando uno está con unos amigos, che, nos tenemos que juntar, y dale, sí, dale, poné la fecha. Bueno, y nunca pasa esa fecha a veces. Y pasa el tiempo y se terminó el año, y quedamos... ¿Y por qué no? Hoy ese tiempo es el que yo valoro. ¿Querés que tomamos un café? Dale, ¿a qué hora venís? ¿O voy yo? ¿Cuánto hace que no nos vemos? ¿Querés que pase y nos vemos? Eso es el tiempo. El estar en el aquí y el ahora, el presente. Mis hijos son tan, no es porque sean mis hijos, pero son tan diferentes unos de otros, son tan maravillosas personas que lo que yo el único consejo que hoy le podría dar es ámense, cuídense y valoren el tiempo que pueden tener juntos. Lo demás es pasajero, todo es superficial. Los compromisos y las cosas, está todo más que bien, todo es entendible. Pero esto de decir, tenemos un momento y paso 2 minutos a tomar un mate, por ejemplo, y nos vemos y nos juntamos. ¿Cuándo? ¿Cuándo puede ser? El estar juntos, el compartir, el amarse, el decirse que están el uno para el otro, ese es el único consejo que les podría dejar. Nada, no hay otro. Porque el resto lo tiene, son buenas personas, trabajadores, buenos hijos, amorosos. Eso sería, cuídense, protéjanse, ámense siempre, defiéndanse. This is my song, and no one can take it away. Todos tenemos un propósito en la vida. Hay que encontrarlo y saber cuál es. Hay que detenerse un tiempo también a decir, ¿cómo que no sé para qué? No sirvo para esto. A lo otro he probado montones de cosas y no voy con eso. O sea, no. Hay un momento donde todos podemos encontrar ese propósito. Yo, mamá de 4 hijos, súper laburante, pero se dejó el lomo toda la vida en el laburo, pero también encontré mi propósito en lo otro que te decía. Yo me aferré mucho a la fe. Yo prácticamente nací en eso, mis padres me lo inculcaron, pero después lo fui descubriendo yo por mis propios medios. Que cuando estoy triste, cuando estoy angustiada, cuando no tengo razón, yo sé a quién acudir y sé cómo acudir. Entonces, eso es lo que me levanta. Yo no necesito que venga, obviamente, he ido a terapia, he hecho terapia, he ido a psicólogos, he hablado mucho de mi vida, todo eso me ha ayudado un montón para saber, cuál es el rumbo, cuál es el camino que me gusta, cuál es mi propósito. Pero creo que lo más importante en mi vida, lo que ha determinado también quién soy, es eso, el tener a Dios por sobre todas las cosas,
aferrarme a él, saber que si estoy, que nada me va a pasar, o si me pasa, pero estoy con él y es diferente, ¿no? Porque la gente piensa, tiene a Dios, piensa que se va a salvar. No, es saber y entender a conciencia, inteligentemente lo que tenés y lo que decís, lo que portás también, ¿no? Quién sos, lo que tenés en tu interior. Siempre me gustó muchísimo ayudar a las personas. Yo veía una campaña solidaria, un pedido de acá, o armábamos cosas y me decía, bueno, vamos detrás de eso, porque hay alguien que necesita. Uno se ve hoy y dice, pero si hay personas que están, ¿cómo me voy a quejar de lo que tengo, de lo que me pasa? Hay personas que están en peor estado y hay personas que necesitan más. Bueno, vamos por esas personas. Entonces, que no sea de la boca para afuera, que sea desde el corazón, desde tu voluntad, de tu fuerza, de tus recursos también. De eso se trata. Yo siempre fui una persona, en el buen sentido, la aclaro, controladora. ¿Qué quiere decir esto? Que yo quería tener todo organizado, todo bajo control. Si hacía esto, que no vaya a fallar nada, que no falte, qué sé yo, por así decirte, algo de un evento, un cumpleaños en mi casa, la mesa súper bien tendida, los platos, todo como... Pero es divino eso es hermoso, no digo que esté mal. La hora que llegaba, la hora que hay que sacar esto, lo otro, la radio, un programa, tienen todo listo, que no falte nada, cómo están vestidos, todo. Entonces lo tenía todo bajo control, ¿no? Llega un momento en la vida que, bueno, que por circunstancias te dicen hasta acá. Y ahí es donde te das cuenta que no tenés el control de nada. Quisiera saber delegar más y lo estoy aprendiendo en este tiempo. Saber que tal vez él no lo haga igual que yo o no piense igual que yo, pero lo hace a su manera y está bien. Yo antes me volvía loca con eso, ¿no? Porque quería que todo sea como yo decía. Y ahora entendí que no todo es como yo digo, que también hay otra forma y que esas formas también son buenas. Lo que he aprendido yo en este tiempo, y que sí, esa pregunta me parece fantástica, es esto, que uno no tiene el control de nada en la vida, que la vida es un segundo y que en un segundo te cambian todas las cosas. Y es en ese segundo donde uno tiene que plantarse y pensar y decir, bueno, ¿cómo seguimos? ¿Qué es lo que tenemos, ¿no? Por delante? I can see clearly now the rain is gone. La vida es maravillosa. Hay que entenderla nada más. Entenderla y, bueno, ponerse en el rol que te toque, ¿no? Porque, bueno, hoy me toca esto, pero estuve en otro lugar y tal vez dentro de un tiempo esté en otro, pero hoy estoy en esto. Y estar en el presente, como te decía, en el aquí y ahora. Ahora estoy hablando con vos y estoy pensando en lo que vos me estás preguntando. Y quiero responderte sinceramente y con todo mi corazón. Eso es la vida es ahora.